Evangelio según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego, el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto». Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Hola amigos y amigas, a veces cuando nosotros decimos la tentación, pensamos en esta dimensión instintiva de conservación de la especie que tenemos los seres humanos, o la otra dimensión instintiva de supervivencia, y entonces solo reducimos la tentación a eso. Y tantas veces equivocamos tentación con pecado, cuando en realidad el pecado es haber caído en la tentación. ¿De qué se trata la tentación? En realidad, el Evangelio de hoy nos habla de una experiencia que Jesús realiza en el desierto durante 40 días. El número 40 tiene muchos significados en la Biblia. El número 40 es toda una generación. En realidad, Jesús es probado, la experiencia de la prueba que vivimos todos nosotros, todos los seres humanos. Jesús no va al desierto por espontánea voluntad personal. Va, dice el Evangelio, empujado por el Espíritu. Probablemente Jesús habría preferido un jardín en vez del desierto, pero es llevado al desierto para hacer la experiencia del mal, de la negatividad, de las sombras. En los jardines cotidianos de la vida que tenemos nosotros, también están presentes esas sombras, pero a veces pasan desapercibidas entre rumores, entre distracciones. En cambio, en el desierto, el mal se hace presente, ya no se puede esconder. Por eso necesitamos tiempos de silencio, de recogimiento, de soledad, para poder entrar en contacto con esas sombras y llamarlas por su propio nombre. Se trata de un encuentro cara a cara con el mal que llevamos adentro y quizá hasta tenemos que aprender a sonreír a lo peor de nosotros mismos. De otra manera, no vamos a ninguna parte. Intentaremos ser un poco más buenos, pero terminaremos frustrados. El ruido, la prisa, el caos nos hacen vivir pensando que estamos en un jardín. Es necesario entonces silenciar el yo y el mío, el yo entre comillas y el mío entre comillas. Silenciar la mente, es decir, el juicio acerca del pasado, de lo que sucede ahora, de lo que irá a suceder. Pero ¿cómo se hace esto? Todas las tradiciones espirituales invitan a hacer la experiencia del vaciamiento, vivir este vaciamiento y no escaparle a este vacío, simplemente estar. Este vacío mental, este vaciamiento mental se llama meditación. En este vaciamiento de uno mismo
donde caen todas las seguridades, emerge entonces la única cosa necesaria, el propio verdadero yo, la matriz original que somos. El problema es que llevamos adentro un diablo, diabolus en latín, que quiere decir el que separa. Esta dimensión diabólica nos hace creer que somos los títulos adquiridos, el dinero acumulado, los afectos que nosotros seleccionamos. Entonces, hemos perdido nuestro verdadero nombre. No sabemos quiénes somos. Esta es la verdadera tentación, la de hacernos creer que somos lo que no somos. Pablo Dors dice que una tentación no es otra cosa que una distracción biográfica acerca de lo que somos, una distracción biográfica, así como una distracción es una tentación mental. Deberemos entonces amar el desierto para poder descubrir nuestra naturaleza original, auténtica, que es la naturaleza divina, la que está en nosotros mismos. Deberemos amar el desierto que la vida misma nos va presentando, las circunstancias de la vida, no sea cosa que si buscamos nosotros, entonces encontremos un desierto con 5 estrellas y vista al mar. Decíamos que Jesús es tentado, según el Evangelio de hoy, toda la vida. Y como Jesús, también nosotros somos tentados toda la vida. El número 3 hace referencia a un siempre, a un todo también. Es el pasado, el presente, el futuro. Jesús es tentado toda la vida. Igual nosotros en todo menos en el pecado. La Biblia invita a considerar la tentación, la prueba, desde una perspectiva original, como un momento en el cual se verifica la solidez de nuestras decisiones. Diríamos que es una ocasión de crecimiento. El relato de las tentaciones, según Mateo y Lucas, hoy hemos leído el texto de Mateo y Lucas trae el relato de las 3 tentaciones. En Marcos solamente aparecen 2 versículos. En realidad estas 3 tentaciones son 3 parábolas que nos hablan de la relación del hombre con las cosas, de la relación del hombre con Dios y la relación con las demás personas. No estamos aquí frente a una crónica, estamos frente a un texto de catequesis, a un texto de teología. Decimos entonces que toda la existencia de Jesús, representada por este número 40, que quiere decir toda una generación, ha sido un dramático enfrentamiento con el tentador. La comunidad cristiana, que conocía bien el Antiguo Testamento, notó entonces pronto este paralelismo entre Israel, el hijo que Dios había llamado de Egipto y que en el desierto había correspondido con infidelidad a la ternura del Padre, como dice el profeta Oseas. Decíamos entonces este paralelismo y luego Jesús, entre Israel y Jesús, el hijo predilecto, quien por el contrario había sido siempre obediente. Las respuestas de Jesús al tentador se refieren a 3 acontecimientos del Éxodo: las murmuraciones del pueblo a causa de la comida, del don del maná en Éxodo 16, las protestas por la falta de agua en Éxodo 17 y luego la idolatría representada por el becerro de oro en Éxodo 32. Jesús entonces va a vivir toda la historia de su pueblo, del pueblo de Israel, y entonces se ve sometido a las mismas tentaciones, pero Jesús las supera. Veamos la primera de ellas. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. ¿De qué habla esta tentación? De la relación con las cosas. El pan hace referencia a esto. Dios quiere que todos los hombres tengamos lo necesario para vivir dignamente. Claro que sí.
¿El problema cuál es? ¿El peligro cuál es? La concentración excesiva de las cosas de este mundo. El pan hace referencia a esto, a lo material. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, ¿usamos nosotros todas nuestras capacidades, la ciencia, la técnica, la inteligencia, todas nuestras capacidades solo para producir pan material? Cuidado, que Jesús va a decir, no solo de pan vive el hombre. Incluso también muchas veces la religión está solo para decir al servicio de la vida biológica del hombre. Creemos tanto y cuanto Dios intervenga favoreciéndonos con algún milagro de alguna necesidad que tenemos. Como los seres humanos tenemos necesidad de cosas para vivir, podemos caer en la tentación de vivir para las cosas. La seducción de los bienes de este mundo es casi irresistible. Es difícil contentarse con el pan cotidiano, el pan de cada día, con el fin de permitir a todos que tengan lo necesario para vivir. En esta primera escena, entonces, podríamos decir que se denuncia una manera equivocada con que el hombre se relaciona con las realidades materiales. El empleo egoísta de las riquezas, el acumular por acumular, el vivir del trabajo de los otros, derrochar el lujo, lo superfluo, mientras a otros les falta lo necesario, toda esta dimensión. Tendremos que preguntarnos entonces, ¿tenemos clara la línea de demarcación entre la previsión y la avidez? Una buena pregunta. Quizá aquella fábula de la gallina de los huevos de oro responda a esta pregunta. La segunda tentación. Luego el demonio lo lleva a Jesús a la ciudad santa y lo pone en la parte más alta del templo y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, tírate abajo. Jesús le responde, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí entonces se nos habla de la relación con Dios. Una cosa es la confianza en Dios. Justamente la fe tiene que ver con eso. La fe es confianza en Dios. Pero otra cosa es el milagrismo. El deseo de que Dios intervenga de modo milagroso, como un rayo que cae del cielo. Y es ahí cuando entonces transformamos la religión en superstición, en magia. El pueblo de Israel en el desierto ha provocado a su Dios diciendo, si está de nuestra parte, que se manifieste dándonos una señal, que haga un milagro. Lo ha desafiado a Dios para ver si realmente lo amaba Dios. Nosotros muchas veces cedemos a esta tentación cada vez que exigimos a Dios signos, señales de su amor, cada vez que le pedimos ser liberados mediante gracias especiales, mediante milagros. La tercera tentación. El demonio lo lleva a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor. Y le dijo, todo esto será tuyo si te postras para adorarme. La relación con las personas. Aquí es el lugar alto. Y entonces esto nos hace pensar que grande, ¿quién es grande? Grande es el que sirve a los demás. La autoridad es un carisma, un don de Dios dado a la comunidad para que cada uno pueda colaborar desde su puesto y entonces sentirse realizado. En cambio, el poder, por el contrario, el poder es diabólico, aunque se ejerza a veces en nombre del mismo Dios. El pueblo de Israel en el desierto se ha cansado de su Dios, ha adorado un becerro de oro, el ídolo material, obra de las manos del hombre. Jesús, en cambio, no se ha inclinado jamás ante ningún ídolo, no se ha dejado seducir por el poder político. Jesús ha escuchado siempre y solamente la palabra del Padre. En este momento entonces en el cual nosotros hemos escuchado este relato de las tentaciones de Jesús, nos tenemos que ver reflejados en ellas, porque toda nuestra vida está marcada por la prueba. Y como Jesús y con Jesús, también nosotros podemos salir triunfantes.
Hasta la próxima.